Hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante, una que se extiende a lo largo de, bueno, casi 8 siglos. Se trata del auge y la caída de Al-Ándalus, desde su momento de máximo esplendor hasta su último capítulo, el Reino de Granada. Pero ¿saben qué? Antes de retroceder tanto en el tiempo, vamos a ver de qué formas tan sorprendentes esta historia sigue, en realidad, muy viva hoy en día. El arte hispano-musulmán nos dejó auténticas joyas, como la Alhambra de Granada, que es todo un símbolo de lo sofisticado que llegó a ser el reino nazarí. Pero claro, este estilo no apareció de la nada, fue evolucionando a lo largo de los siglos, desde el arte califal de la mezquita de Córdoba hasta el de los reinos de Taifas, en fin, una huella imborrable en toda la península. Y es que esta influencia llega hasta nuestra forma de hablar, hasta el día a día. Palabras que usamos constantemente como almohada, aceite o azúcar, pues todas provienen del árabe. De hecho, no son unas pocas, ¿eh? Estamos hablando de más de 4.000 palabras del español actual que tienen este origen. Incluso el propio paisaje se transformó por completo. Algunos lo llaman una revolución verde, porque se introdujeron cultivos como los cítricos, la caña de azúcar o el arroz. Esto cambió para siempre tanto la agricultura como la dieta de toda la península. Y claro, todo este auge agrícola fue posible gracias a una tecnología de riego muy avanzada para la época. Sistemas como las acequias, que son básicamente canales para distribuir el agua de forma súper eficiente, esto permitió un desarrollo que, increíblemente, todavía se usa en algunas zonas de España. Vale, la pregunta es, ¿cómo surgió una civilización tan avanzada? Para entenderlo, no queda otra que rebobinar e irnos directamente a sus orígenes. A ver, esto no fue algo que pasara de la noche a la mañana. En el 711, un ejército, sobre todo de bereberes, del norte de África, pero con una élite árabe al mando, cruzó el estrecho. El camino desde esa conquista inicial hasta consolidar un poder centralizado llevó más de 200 años, y todo culminó en el esplendor del Califato de Córdoba. Y es que, bajo el califato, Córdoba se convirtió en un auténtico faro de conocimiento y de sofisticación. Era una ciudad que podía competir con las grandes capitales del Oriente Islámico y que desde luego superaba con creces a cualquier otra capital europea de la época. La sociedad de Al-Ándalus era un mosaico súper complejo. En la cima de la pirámide, una élite árabe. Justo por debajo, los bereberes. Pero la gran mayoría de la población la formaban por un lado los muladíes, que eran los hispanos conversos al Islam, y por otro, grupos no musulmanes como mozárabes y judíos. Todos ellos vivían en un equilibrio delicado, lo que se ha dado en llamar la convivencia. Vamos a fijarnos un momento en dos de esos grupos. Por un lado, los muladíes, que eran la población local que se pasó al Islam. Ellos eran, digamos, la base de la sociedad. Y luego estaban los mozárabes, los cristianos que mantuvieron su fe y su cultura a cambio de pagar un impuesto. Ellos jugaron un papel clave en la transmisión de conocimiento. Y claro, una sociedad tan compleja necesitaba una economía a la altura, y la tenía. Era una economía muy dinámica. Su poderío, que se basaba en una agricultura súper innovadora, una artesanía de lujo y un comercio global, contrastaba muchísimo con la Europa feudal de esa misma época. La economía se apoyaba en varios pilares. Uno de ellos era una agricultura muy productiva gracias al regadío. Otro, una artesanía de lujo que creaba productos muy demandados, textiles de seda, cuero, incluso papel, que era toda una novedad en Europa. Y todo esto estaba conectado por una red comercial que llegaba desde África hasta Oriente. Pero, como suele pasar, esta edad de oro no iba a durar para siempre. Las tensiones internas no tardarían en hacer que todo este poder unificado se rompiera en pedazos. Una guerra civil tremenda provocó la desintegración del califato. El poder que estaba centralizado en Córdoba simplemente se desvaneció. Y Al-Ándalus acabó dividido en hasta 25 ciudades-estado rivales, los famosos reinos de taifas. Este periodo es una auténtica paradoja. Por un lado, fue una época de una creatividad cultural increíble, con cada corte compitiendo por atraer a los mejores artistas y científicos. Pero por otro lado, fue una época de una debilidad y una división política intensísimas. Esa debilidad militar les llevó a hacer algo desesperado, invitar a poderosos imperios del norte de África a que les ayudaran. Primero llegaron los almorávides y más tarde los almohades. En los dos casos pasó lo mismo. Llegaron como aliados y se acabaron quedando como dueños. Volvieron a unificar al Ándalus, sí, pero ya estaban preparando el terreno para el capítulo final. Mientras la reconquista cristiana avanzaba hacia el sur, ya de forma imparable, un último estado musulmán surgió en las montañas y consiguió resistir contra todo pronóstico. El reino nazarí de Granada aguantó casi 260 años. Pasó por una fase de consolidación, aunque como vasallo de Castilla, luego vivió un esplendor cultural increíble en el siglo XIV y finalmente entró en un lento declive, marcado sobre todo por las luchas internas.
Su larga supervivencia es casi un enigma histórico. Pensemos que estaba atrapado entre dos frentes muy potentes. Fue un delicado acto de equilibrio que duró siglos. La clave de su supervivencia no fue una sola cosa, sino una combinación de factores. Tenían una geografía montañosa fácil de defender, una economía que funcionaba muy bien basada en la seda, una población bastante numerosa y sobre todo una diplomacia muy, muy astuta. Supieron cuándo pagar tributos y cuándo explotar las divisiones de sus enemigos. Al final, sin embargo, la mayor debilidad del reino no vino de fuera. Vino, como tantas otras veces en la historia, de dentro. En sus últimos años estalló una guerra civil dinástica devastadora. El último sultán, Boabdil, se enfrentó a su propio padre y a su tío por el trono. Esto lógicamente debilitó al Estado de una forma fatal y además en el peor momento posible. Y claro, esta división interna fue la oportunidad de oro que los recién unidos reyes católicos, Isabel y Fernando, estaban esperando. Con una habilidad estratégica tremenda, jugaron a apoyar a una facción contra la otra, y así fueron conquistando el reino pieza por pieza, hasta que al final solo les quedó la ciudad de Granada. En 1492, Boabdil rindió la ciudad. Y con eso se puso fin a la historia política de Al-Ándalus. Pero su legado, como hemos visto en el arte, en el idioma, en la cultura, ese legado perdura. Y en los muros de la Alhambra, su mayor joya, quedó inscrito para siempre un último y conmovedor recordatorio. No hay vencedor sino Dios.